Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Porque el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno solo murió por todos, entonces todos han muerto. Y Él murió por todos, a fin de los que viven no vivan más para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros somos entonces embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los hombres por intermedio nuestro. Por eso les suplicamos en nombre de Cristo, déjense reconciliar con Dios. Palabra de Dios. En estos instantes el Papa se está preparando para su catequesis en italiano. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Prosiguiendo nuestro itinerario con algunos modelos ejemplares de celo apostólico, recordemos que estamos hablando sobre la evangelización, sobre el celo apostólico, sobre llevar adelante el nombre de Jesús. Y hay en la historia tantos hombres y mujeres que han hecho de esto su modelo para seguir. Hoy, por ejemplo, estamos hablando de San Francisco Javier, el cual es considerado el más grande misionero de los tiempos modernos. Pero no se puede decir quién es más grande y quién es más pequeño. Son tantos misioneros escondidos, incluso hoy, que tienen muchísimas más cosas que Francisco. Francisco Javier es un patrón de las misioneros. Pero un misionero es grande cuando va. Hay tantos sacerdotes, laicos y religiosas que van en misión desde Italia. Tantos de ustedes, por ejemplo, yo veo la historia de un sacerdote como candidato para ser obispo. Ha pasado 10 años en misión en tal lugar. Esto es ya grande. Salir de la patria para predicar el evangelio es tener un celo apostólico, y esto es lo que tenemos que cultivar tanto. La figura de estos hombres son la figura de estos hombres de los que estamos hablando, y hoy en día hablamos de San Francisco Javier, que nació de una familia noble, pero empobrecida, de Navarra, en el norte de España, en 1506. Va a estudiar a la Universidad de París para poder obtener un encargo eclesiástico bien retribuido que le asegure el futuro. En su colegio encuentra un compañero más anciano y un poco especial, Ignacio de Loyola, y deja toda su carrera mundana para ser misionero, para ser jesuita, se hace jesuita, se convierte en sacerdote, hace los votos y va. Evangelizzare inviato al Oriente. Y va a evangelizar como enviado al Oriente. Los misioneros en el Oriente eran ir a mundos desconocidos, pero él va porque está lleno de celo apostólico, y va el primero de una gran numerosa fila de misioneros, y va a soportar peligros, a encontrar al descubrimiento de pueblos que no han escuchado todavía de hablar de Jesucristo. En poco más de 11 años, Francisco cumplirá su obra más extraordinaria. Los viajes en nave en aquella época eran durísimos y peligrosos. Muchos morían en el viaje por naufragios o enfermedades. Hoy, por desgracia, mueren porque nosotros los dejamos morir en el Mediterráneo. Javier pasa en las naves más de 3 años y medio, un tercio de la duración de su misión. En las naves pasa más de 3 años y medio para ir en India, para ir en Japón.
¿Cómo se mueve? Llega a Goa en la India, la capital del Oriente portugués, una capital cultural y comercial. Y Javier pone su base, pero no se detiene ahí. Va a evangelizar a los pobres pescadores de la costa meridional de la India, enseñando el catecismo y oraciones a los niños, bautizando y cuidando a los enfermos. Después, durante una oración nocturna ante la tumba del apóstol San Bartolomé, siente que debe ir más allá de la India. Deja en buenas manos el trabajo ya iniciado y zarpa con valentía hacia las Molucas, las islas más lejanas del archipiélago indonesio. Para esta gente no había horizonte, tenían mucho valor. Incluso los misioneros de hoy no van en nave por 3 años o 3 meses. Pero ahí es lo mismo. Se tiene que poner en viaje, hacer tantos kilómetros y entrar en las forestas, y era difícil. Así era. Y ahí, en las Molucas, mete el catecismo en el idioma local y enseña a cantarlo. Así el canto les entraba. Y en sus cartas entendemos bien cuáles son sus sentimientos. Escribe: los peligros y los sufrimientos aceptados voluntariamente y únicamente por amor y servicio a Dios, nuestro Señor, son ricos tesoros de grandes consolaciones espirituales. Aquí, dentro de algunos años, uno podría perder los ojos por demasiadas lágrimas de alegría. Lloraba de alegría de ver estos resultados. Un día en India se encuentra un japonés que le habla de su lejano país, donde ningún misionero europeo había ido antes. Javier decide partir lo antes posible. Tenía la inquietud del apóstol de ir más allá y llega después de un viaje lleno de aventuras en el junco de un chino. Los 3 años en Japón son durísimos por el clima, las oposiciones y el desconocimiento de la lengua, pero también aquí las semillas plantadas darán grandes frutos. Los grandes soñadores, Javier, en Japón, que entiende que el país es decisivo para los misioneros. El país decidido era la China, con su historia. También hoy la China es un polo cultural muy grande, una historia bellísima. Por tanto, él regresa a Goa y poco después se embarca de nuevo esperando de poder entrar en China. Pero su plan fracasa. Murió en la pequeña isla de Sanxian, delante de las costas chinas, esperando en vano poder desembarcar en tierra firme cerca del Cantón. El 3 de diciembre de 1522, muere en completo abandono. Solo un chino junto a él a velarle. Así termina el viaje terreno de Francisco Javier. ¿Estaba envejecido? ¿Cuántos años tenía? ¿80 ya? No, solamente 46 años. Había dado su vida por la misión, con su celo, parte de la España culta, de su cultura, y llega al país más culto del mundo en el momento, la China, y muere delante de China, acompañado solo de un chino. Es todo un símbolo, es toda una parte simbólica.
Su intensa actividad estuvo siempre unida a la oración, a la unión con Dios, mística y contemplativa. No dejó nunca la oración, porque sabía que ahí estaba la fuerza. Donde quiera que estaba, cuidaba mucho de los enfermos, los pobres y los niños. No era un misionero aristócrata, estaba siempre con los más necesitados. Y los niños les daba instrucción, catecismo, a los pobres, a los enfermos. Iba a las fronteras para asistir. Y ahí creció en gratitud. El amor de Cristo fue la fuerza que lo llevó hasta los confines más lejanos, con continuas fatigas y peligros, superando fracasos, decepciones y desánimos, más aún, dándole consuelo y alegría para seguirlo y servirlo hasta el final. San Francisco Xavier, que hizo algo tan grande y con tanto coraje, que nos dé él un poco de este celo para vivir el Evangelio y escuchar el Evangelio. Tantos jóvenes que tienen hoy de inquietud y no saben qué hacer con toda esa inquietud. Miren a San Francisco Xavier, miren el horizonte del mundo, miren el pueblo con tanta necesidad, tanta gente que sufre, tanta gente que necesita de conocer a Jesús. Y vayan, tengan coraje. También hoy hay jóvenes valientes. Hay tantos misioneros en la Papúa Nueva Guinea, amigos míos y jóvenes que están en la diócesis de Beni, que se han ido desde muy jóvenes a evangelizar, siguiendo el ejemplo de Francisco Xavier. Que el Señor nos dé esa alegría de evangelizar, la alegría de llevar adelante este mensaje que nos hace tanto bien a nosotros y a todos. Gracias. Eran las palabras del Santo Padre en su catequesis hablando de la figura de San Francisco Xavier. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de catequesis sobre los testigos del Evangelio, hoy encontramos a San Francisco Xavier. Este santo español es patrono de las misiones junto con Santa Teresita de Lisieux. Francisco nació en Navarra, realizó sus estudios universitarios en París. Allí conoció a Ignacio de Loyola, quien lo acompañó en la experiencia de los ejercicios espirituales. El encuentro con Cristo que tuvo durante esos días le cambió la vida. Años después, Ignacio, Francisco y otros amigos formaron la Compañía de Jesús. Se pusieron a disposición del Papa para atender las necesidades más urgentes de la Iglesia en el mundo. Enviado a la India como nuncio apostólico, Francisco Xavier realizó una labor evangelizadora extraordinaria, catequizando a los niños, bautizando, atendiendo a los enfermos. Su celo apostólico lo impulsaron a ir siempre más allá de lo que conocía, y así viajó a otros lugares de Asia, como las Islas Molucas y Japón, hasta morir con el deseo de anunciar el Evangelio en China. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Señor que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros para que, como San Francisco Xavier, seamos fieles discípulos y misioneros de su Evangelio hasta los confines de la tierra. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.